Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta serie de webinars que hacemos todos los miércoles. Hoy para partners, exclusivos para partners. Hoy hablaremos un poco del software en la nube versus software tradicional y para daros un poco argumentos para cuando necesitéis responder a estas preguntas que muchas veces os pueden hacer los clientes a la hora de ganar proyectos, intentar convencerlos de por qué es mejor esta solución, que es la que utilizamos aquí en Dexma con Dexel. Bien, hoy estamos en el webinar Guillermo Sanz, mi compañero del Departamento Comercial, Channel Development Manager, y yo, que muchos de vosotros a lo mejor ya me conocéis, de la parte de soporte técnico. Y un poco pues la agenda para hoy, lo que vamos a ver es, pues empezaremos un poco con la introducción, recordando un poco quién es Dexma y viendo un poco la estructura de este año para simplemente tenerlo presente. Luego, pues el quién es quién en Dexma, como os decía, y Guillermo continuará con las 5 razones principales de por qué el mercado se va hacia SaaS, es decir, por qué este software en la nube, descartando un poco pues el software tradicional y instalado en local. Luego os contestaremos algunas de las preguntas que normalmente se hacen los usuarios, es decir, objeciones comunes que se hacen los usuarios. Os explicaremos el coste total de propiedad, qué es y qué significa, y os pondremos algunos ejemplos. Y finalmente, como siempre, acabaremos con 10 minutos de preguntas que podéis ir respondiendo siempre, preguntando siempre en la parte inferior de la pantalla, y os iremos contestando al final del webinar. Bien, pues empezamos un poco la introducción. Primero, como siempre, empezamos con el mapa global de Dexma, donde estamos presentes, cada vez más en más países. Tenemos mucha presencia en Europa, cada vez más, y también en América, especialmente Latinoamérica. Hoy nos escucháis también desde allí, asistiendo a este webinar, y esperemos que cada vez más en el resto de países. Rápidamente, algunos de los partners principales que tenemos, alguno de vosotros hoy atendiendo a este webinar, ya sean pues desde Facility Managers o integradores o utilities o ESCOs que hoy que nos forman como en el canal de partners, ¿vale? Entonces, bien, ahora también os repasamos rápidamente, como siempre hacemos, el organigrama un poco de Dexma, de cómo está compuesto y quiénes son los principales canales a quien podéis dirigiros vosotros los partners. Entonces, tenemos una primera parte desde el director de marketing, Tudo Tortorici, con Niklas Lagerblad, el director comercial, y desde la parte de Customer Service y servicios y soporte técnico a Dani Uches. Dentro de esto pues tenemos a Guillermo Sanz, que hoy me acompaña, buscando siempre nuevas oportunidades, ya sea de clientes finales o partners, y ayudándoos siempre a vosotros, a los partners, a intentar conseguir nuevos proyectos. Luego tenemos a Jaume y a Jean-Pierre en el canal de partners, ayudándoos a todos vosotros en cualquier necesidad que tengáis, desarrollo de mercado, y también haciendo pues pre-sales y soporte comercial siempre que tengáis esa necesidad. Y desde la parte de servicios y soporte técnico estamos pues yo misma, Mireia, y Guillem, ayudándoos en cualquier cosa que necesitéis, ya sea de software o de hardware. Y finalmente Andrea, una incorporación de este año, ayudándoos con las renovaciones de las cuentas, es decir, que cualquier duda que tengáis con las nuevas licencias y renovaciones de cada año, es a ella quien deberéis dirigiros. ¿Vale? Os paso con Guillermo, que os ayudará un poco, os explicará ahora las ventajas e inconvenientes del software en la nube. Gracias, Mireia, y bienvenidos a los que os seguís incorporando poco a poco. Recordaros que este es un webinar exclusivo para partners de Dexma, en el que vamos a repasar pues las ventajas de un software en la nube, un software as a service, SaaS, versus un software, una licencia tradicional que se instala pues en servidores en local, ¿no? La idea aquí es daros algunos argumentos a vosotros para consolidar vuestro argumentario de ventas hacia vuestro cliente ante algunas dudas que os puedan sacar en el momento de tomar una decisión hacia una monitorización, sabiendo que esa información va a estar en la nube, ¿no? Hemos agrupado un poco los diferentes áreas o diferentes frentes donde se suelen concentrar la mayoría de las dudas,
y las hemos dividido en 5 puntos principales. Ahora lo repasaremos uno a uno. Y principalmente son pues la reducción de costes de una versión versus la otra, y bueno, minimizar los plazos hasta el rendimiento, lo que sería el time to value en inglés, acelerar también el crecimiento, la integración y escalabilidad, y por último pues la más común también, la de seguridad, ¿no? Bien, en cuanto a la reducción de costes, pues bueno, está bastante claro y hay múltiples estudios que refuerzan esta teoría, que un software en la nube siempre va a ser el coste, digamos, inicial, va a ser de entrada más económico el software en la nube que una instalación que tengamos que hacer en nuestros servidores en local, ¿no? Los costes totales también lo son. Los estudios actuales nos demuestran que las soluciones en la nube reducen hasta un 15% el gasto de media en lo que son IT, ¿no? Sistemas y comunicaciones. Esta reducción no es solo dada por el hecho de no tener que instalar un servidor en local, sino también el personal. Para supervisar una instalación en local siempre hay que tener un administrador de sistemas, una persona de informática que dedique parte de su tiempo a supervisar el funcionamiento de las instalaciones y del software. Ese es un coste que se elimina en este caso porque lo asume Dexma, y Dexma es la empresa que se encarga de asegurar esa fiabilidad y ese funcionamiento de los servidores. Al hacerlo en local, pues es un coste que no se asimila, ¿no? Los costes de inicio son bajos. Obviamente el recurso de desarrollo, de testing, el personal que nosotros tenemos para desarrollar y seguir mejorando la herramienta pues desde Dexma es algo que sería bastante más caro de replicar. Bien, el coste, esto lo repasaremos también más en detalle para entender bien la parte del coste total de propiedad, pero sí que vemos que para una solución en la nube es de un 50 a un 60% menor que en un software tradicional, en el plazo medio que se estipula, que son unos 10 años, para evaluar pues la recuperación de la inversión o no, ¿no? Con una solución SaaS también es importante tener en cuenta que no hay que invertir ningún capital en actualizar la infraestructura ni las instalaciones. Siempre en comparación pues con unos servidores en local, en el cliente, aparte de la instalación inicial, se tienen que renovar pues al cabo de 3 años, ampliar, se tiene que cambiar alguna línea, algún servidor, actualizarlo. Eso tiene un coste no solo económico, sino también operativo, en base a frenar un poco ese funcionamiento actual de las instalaciones, ¿no? Esa sería otra reducción en costes. En línea con este último punto, los tiempos de puesta en marcha, pues lo que sabemos, las soluciones en SaaS se instalan pues mucho más rápido, no hay necesidad de instalar no solo los servidores, sino un CD o un programa en específico. En nuestro caso, pues es únicamente configurar las cuentas en unos sencillos clics, acceder a una URL, a una dirección de entrada a Internet, y con eso pues ya podríais acceder a lo que sería la solución, ¿no? Eso es un punto a favor. Una solución en local sí se tendría que desarrollar y se calcula que el tiempo de instalación está en base a entre 2 y 5 meses, con lo cual pues podéis imaginar. Los lanzamientos en SaaS también requieren mucho menos soporte interno, ¿no? En términos no solo de infraestructura física, sino recursos humanos. Lo que comentábamos antes, pues una disrupción de la implementación y que tenga que ser supervisada por alguien interno en la organización que esté en ese momento allí, que pueda dar el soporte. Nosotros lo proporcionamos desde Dexma. Luego la parte de multitenant. Eso es aprovechar las economías de escala un poco, pues múltiples usuarios o clientes, como sois los partners, utilizando una misma infraestructura. Eso permite que la infraestructura sea mucho mayor, el desarrollo sea mucho mejor también y más completo, y el coste siga siendo menor, porque va a ser compartido para una misma infraestructura, ¿no? Hace el sistema mucho más escalable y el proceso de instalación lo facilita mucho más, ¿no? No hay que ampliar personal, no hay que ampliar instalaciones o inmovilizado, sino que simplemente pues lo adquirimos como un servicio. En cuanto al crecimiento, pues aparte de la rápida adopción que comentábamos, que es más económico y acorta el proceso de configuración de entrada, es mucho más fácil, bueno, si está disponible, pues eso desde cualquier ordenador, ¿no? No hay un coste añadido en duplicar o triplicar en las instalaciones. Sí, o sea, obviamente hay un coste en función de la información que se quiera tratar, pero no va a ser el mismo nivel de coste que habría si el software estuviera on-premise y se tuviera que replicar en los servidores esa instalación. Lo que hablábamos antes, en nuestro caso, arrancamos e instalamos también cualquier actualización o mejora.
que se va a lanzar automáticamente desde Dextel y vosotros la asimilaréis al entrar de nuevo en la herramienta. No vais a tener que parar el software en ese momento, realizar una instalación, las dichosas un poco instalaciones de Windows, las actualizaciones que tanto cuesta de configurar y que a veces pues hay algún cambio que nos genera un problema con otra aplicación interna del ordenador, pues en este caso no se da ese tipo de problemáticas, ¿no? Las actualizaciones las realizamos nosotros en horas en las que hay menos usuarios o no hay usuarios en la herramienta para afectar el mínimo posible a los usuarios finales. Bien, en cuanto a escalabilidad total, pues lo que comentábamos antes, es tan fácil de crecer como de decrecer. Pues en algunos momentos por necesidad vais a tener que ampliar el número de cuentas y de información que estáis midiendo y tratando en el software, y en otros momentos va a ser necesario decrecer. Ahí, de nuevo, no vais a estar perdiendo una infraestructura que habéis comprado, que habéis tenido que amortizar, sino que estáis pues simplemente contratando más o contratando menos con nosotros. Con lo cual, no vais a tener que añadir por parte vuestra interna pues o más gente o más servidores o ninguna de esas cosas, ¿no? Y luego, aparte, pues la integración perfecta. Tenemos el equipo de desarrollo que trabaja constantemente para poder ofrecer nuevos métodos de integración de datos. Al final tenemos claro que para poder tratar y analizar las informaciones de consumo es necesario obtener esos datos de diferentes puntos, y aquí el trabajo de Dexma va a ser siempre continuar siendo lo más abiertos posible para poder integrar las informaciones de tantos puntos y orígenes como sea posible. Ahí pues el trabajo que se está realizando con la nueva API, que permite extender la plataforma para acomodar necesidades específicas a través de lo que podrían ser aplicaciones que se creen o desarrollos a medida, ¿no? Bien, y como último punto, este también suele ser uno de mayor importancia, donde el cliente es menos reticente a tener una solución en la nube, es en cuanto a la seguridad. Pues por esta parte, plantearos, pues aparte de que los accesos al data center, pues donde nosotros almacenamos la nube, está actualmente en Alemania y son accesos seguros, tiene una arquitectura robusta que permite, es tolerante a fallos. Esto significa que en caso pues de que hubiera un fallo con un servidor, pues los fallos ocurren, sabemos que los servidores caen y es algo que pasa. Somos tolerantes a esos fallos desde el punto de vista que en caso que caiga un servidor, hay otro servidor que va a reemplazar esa actividad al momento y no va a generar ninguna disrupción del servicio para vosotros ni para los usuarios, ¿no? Eso es un hecho pues importante, que en un servidor en local sería mucho más difícil de tener y mucho más costoso de poder tener una infraestructura así. La escalabilidad, lo que comentábamos antes, pues de los 35 servidores actuales que tenemos en el momento, poder replicar, poder almacenar más información sin tener un coste directo y un impacto directo para vosotros en términos de servidores, sí en cuanto a la licencia o el tamaño de licencia que tengáis contractada, ¿no? La redundancia de datos. El dato existe como mínimo en 3 servidores a la vez, el mismo dato, con lo cual en caso de nuevo que se diera algún fallo, los fallos existen, son posibles, sabemos que están ahí, pues poder recuperar ese dato y nunca perderlo, ¿no? Los backups sería otro punto muy importante. Normalmente se realizan una vez al día, una vez a la semana. En nuestro caso se realizan cada 15 minutos. Esa frecuencia de guardar los datos en un archivo que permita su recuperación, pues es bastante elevada, ¿no? Y por último, que tratamos con un data center profesional y en ese caso, en la forma en la que tenemos estructurada también nuestra información en ese data center, nos da una gran flexibilidad. No nos ata ese data center, sino nos permite que pues, en algún momento se detectara alguna disrupción del servicio, alguna cosa que no nos gustara, nos permite migrar de un data center a otro con facilidad. Eso también es un punto a tener en cuenta, en el sentido que no estamos atados a una única vía. En ese caso, y por ahora, el data center con el que estamos trabajando, estamos contentos, funciona al 99,98% el uptime, digamos, que es una frecuencia que consideramos óptima y no hay idea de cambiar, pero en el caso que hubiera algún tipo de problema, pues es fácil extraer esos datos y migrarlos a otros servidores. Y luego aquí la pregunta más importante es ¿cuánto de críticos son los datos para el cliente? Esa información que estáis tratando, ¿qué impacto tiene hacia ellos? Y todavía más aún, ¿ellos consideran su estructura en local más robusta y más segura que la nuestra? Esa es una pregunta que es legítimo trasladar a nuestro cliente.
y ver que evalúe si realmente una infraestructura propia que ha desarrollado en local va a ser más segura que una en la que estamos tratando y que estamos vigilando constantemente que sea lo más segura posible, ¿no? Al final, bueno, es cuestión de evaluar exactamente cuál es el riesgo que supone para ellos y dónde se va a sentir más seguro. Por último, también aquí comentar que nosotros disponemos de una hoja de seguridad, un Security Data Sheet, que podemos facilitar a vosotros para respaldar pues todo esto que estamos explicándoos a vosotros y que el cliente pueda tener esa tranquilidad de conocer pues dónde se están alojando sus datos, cómo se están alojando y qué nivel de seguridad se garantiza, ¿no? Bien, ¿cuáles serían las objeciones típicas? Os paso con Mireia para que repase ella los puntos principales de los clientes. Muy bien, pues recogiendo un poco todo lo que nos ha contado muy bien Guillermo, vamos a responder pues algunas de las preguntas típicas que los usuarios finales se hacen, ¿no? Pues empezando un poco esta primera queja o objeción que se hacen los usuarios de uy, no estará en mi servidor. Pues nosotros lo que decimos es, claro, correcto, pero realmente preferimos que el programa, que el software esté en vuestro servidor. Realmente es necesario, pues tal y como está explicando un poco Guillermo, al final podemos ver que no tiene por qué ser la mejor opción y teniendo la posibilidad de que Dexma directamente ofrezca este servicio, pues muchas veces puede ser algo mucho más provechoso y de mejor calidad. Otra pregunta típica que hacen los propios usuarios es que se sienten rehenes de un único proveedor y que además tienen mis datos, ¿no? Que son vuestros al final. Pues nosotros contestamos que al final en absoluto los datos pueden ser copiados, que al final, como decía Guillermo, realizamos unos backups cada día y son copiados y replicados a distintos servidores, por tanto no hay problema en eso. Aparte que pueden ser transferidos a otro proveedor cuando se desee, o sea que no hay problema en cambiar de servidor. Y también recordar que los datos siempre son propiedad vuestra y que para ello no hay ninguna dependencia. A continuación también se plantea siempre el tema de la seguridad. Nosotros, a través de tener el software en la nube, ofrecemos siempre alta disponibilidad, es decir, intentar siempre al 100% del momento poder acceder a estos datos. Entonces, una fracción del coste que le costaría una instalación con las mismas características en local. Pues siempre mucho mejor tener esta confianza de la seguridad y alta disponibilidad para poder acceder sin problema en cualquier momento. Otro tema importante a tratar siempre es la escalabilidad, ¿no? Si vuestro proyecto crece a un número importante, por ejemplo, si empezáis, imaginemos una cadena de hoteles con pocos hoteles y luego triplicáis o duplicáis los hoteles o imaginamos 100 hoteles, no os tenéis que preocupar para nada de este aumento de número de señales enviadas al servidor, ya que nosotros ofrecemos esta escalabilidad momentánea y sin problemas que ni vais a notar en la plataforma porque irá igual de rápida y sin problemas. Luego, también otro tema es al final el que muchas veces preocupa a los usuarios, que es el coste, que si es más largo, es más alto a largo plazo. Bueno, en este caso no acabamos de estar de acuerdo con esta objeción, aunque el coste puede ser, el coste recurrente que se va pagando al proveedor del software de la plataforma puede ser más alto al final anualmente. Al final, al cabo de los años, al final ves como el coste global es menor, es inferior al que puedes pagar por tener el software instalado localmente. Entonces, luego veremos también algunos ejemplos para demostrar esta teoría que os comentará Guillermo. Entonces, siempre intentad preguntar a los usuarios por qué quieren algo, por qué pueden sorprender y por qué quieren esa solución. Así intentaréis aprender un poco por qué lo quieren e intentar rebatirlo con estos argumentos. Simplemente solo comentar pues que nosotros estamos defendiendo y dando los argumentos de todos los puntos que podrían ser un problema para el cliente, pero es importante también saber cuál es su preocupación, cuál es al cliente, qué es lo que no le genera intranquilidad, porque es posible que sea algún hecho mucho más sencillo que lo que estamos describiendo aquí y que se le pueda pues argumentar esa intranquilidad de una forma sencilla, ¿no? Entonces aclarar siempre cuál es su principal preocupación para poder llegar a responderla y muchas veces va a ser pues algo más sencillo de lo que nos podíamos imaginar, ¿no?
cabe la posibilidad, vaya. Exacto. Vale. Seguimos adelante. Vale, entonces preguntamos también, y si quisierais tener vuestra propia instalación de Dexel Energy Manager en vuestros propios servidores, ¿por qué sería tan difícil y costoso? Nosotros siempre definimos como las 4 patas al final de cualquier instalación, que es la alta disponibilidad, la redundancia, la seguridad y la escalabilidad, como os ha ido explicando Guillermo y también que hemos presentado anteriormente. Todos estos puntos son vitales al final para vosotros, para disponer del software en tiempo real de todos vuestros datos, de tenerlos en cualquier momento, de que sean replicados, es decir, esta la redundancia, que estén siempre en servidores seguros y la escalabilidad, como comentaba, de poder aumentar rápidamente de señales y cantidad de datos que se envían sin problema. Entonces, Dexel está instalado en 25 servidores físicos diferentes que se encuentran en Alemania y cada vez pues puede aumentar este número de servidores a medida que vayáis ganando proyectos y más seáis en los datos que se envían al final. Entonces, esto significaría para si os instalarais Dexel en local, pues decenas de miles de euros mensuales si lo hicierais vosotros mismos, pero directamente disponiendo de Dexma solo os puede costar pues eso, lo que os cuesta la licencia, que son los cientos de euros que os puede costar anualmente. Entonces, para nosotros os decimos que estos son beneficios que estáis compartiendo al final la infraestructura, instalaciones y administraciones de todos vosotros y todos los clientes y que no es necesario tener uno en local para cada uno de los proyectos porque con estos 25 servidores que os ofrece Dexma os basta y es suficiente. ¿Vale? Entonces, pasamos un poco a lo que comentábamos también al principio, al coste total de propiedad o total cost of ownership en inglés y lo que comentaba Guillermo al principio de lo que significaba. Que es un poco el coste recurrente de mantenimiento que puede ocasionar. Nosotros pensamos que en tenerlo un software as a service en la nube un software tradicional puede suponer en torno al 22%. Y puede ser que el nuestro se encuentre a un 40%. Está claro que si este porcentaje fuera menor al que supone el software tradicional, pues no habría duda de que optaríais por el software en la nube, ya que se supondría muchas más ventajas. Pero al final esto puede ser una arma de doble filo porque hay otros costes escondidos a este software tradicional que no están visibles al principio, que suponen otros gastos que no vas pagando recurrentemente, pero al final puede suponer el coste final mayor, ya sean los servidores, infraestructuras, administrador de sistema de los propios servidores local o ya sea a tiempo completo o parcial. Por lo tanto, que al final puede variar este coste total de propiedad y significar mejor incluso que el coste recurrente del software tradicional. ¿Vale? Entonces, ahora con Guillermo os mostraré unos ejemplos para clarificar esto que os estaba comentando. Exacto, para revisar esta parte, pues creemos que lo ideal sería hacerlo en base a un ejemplo. Aquí vemos pues lo que sería una licencia tradicional, ¿no? Con una inversión inicial hemos puesto la licencia de 100.000 euros, para también utilizar un ejemplo más estándar, y sería una licencia perpetua, que ya es nuestra para toda la vida. Pero siempre lleva ligado un coste de mantenimiento anual. Calculamos que es entre un 20 y un 30% este coste de mantenimiento, aquí hemos puesto un 22%. ¿De acuerdo? Aparte del mantenimiento anual, tenemos la instalación y el despliegue, que suele estar entre 10 y 50.000 euros. Hemos puesto para la instalación, en este caso, 20.000, utilizar un intermedio tirando hacia abajo, ¿no? También incluir aquí cualquier otro software que sea necesario. A veces pues, sistemas operativos, bases de datos SQL, software para monitorización de servidores, servidores web, digamos, otros tipos de software que también sean necesarios para poder utilizar esa plataforma en concreto. La gestión de proyecto, que también suele ser un coste añadido. La inversión en servidores, en las bases de datos con redundancia y copias de seguridad, así como un servidor web. Esto suele estar en unos 10.000 euros para un proyecto de estas características. El administrador de sistemas, que va a ser la figura del informático que va a tener que dedicar entre un 10 y un 50% de su tiempo completo
para mantener ese servidor sin que se caiga, que funcione de una forma normal y eficiente, ¿no? Aquí lo hemos estimado en 15.000 euros. Eso dependerá siempre de una buena relación con el o sea, una de las consecuencias que tendrá va a ser que siempre haya una buena relación con el Departamento de Información y Sistemas para que se mantenga este software y funcione de una forma eficiente. Con lo cual, el conjunto de todos estos puntos nos configuraría el ejemplo en el año 1, en el que el total de costes asciende a 167.000 euros. El ejemplo para los años siguientes sería en mantenimiento solo, pues el 22% que estimábamos, que son 22.000 euros, en updates, en, digamos, actualizaciones que van a mejorar el rendimiento de nuestro software, pero que van a ser necesarios. Las actualizaciones y nuevas versiones, pues un coste añadido de 5.000 euros. Los servidores, el cuidado del mantenimiento de esos servidores y del software. Y el coste de este salario, que al final va a ser así, un sueldo que va a haber que amortizar del administrador de sistemas. Esto nos da un ejemplo un coste de mantenimiento anual de 47.000 euros. Esto sería para un software tradicional. Vamos a ver cómo sería una licencia software as a service. Bien, la inversión inicial, como sabéis, en licencia perpetua es cero. Precisamente es software as a service porque lo contratáis como un servicio, con lo cual no hay que hacer un desembolso inicial para tener en propiedad esa licencia. La cuota anual de suscripción vamos a poner para un proyecto similar en 40.000 euros año, porque pues como se ofrece en forma de servicio va a ser anual, un recurrente anual. La instalación y el despliegue sí que se va a ser necesaria en la primera instalación. La vamos a estimar entre 5 y 10.000 euros, vamos a poner 7.500. Gestión de proyecto e inversión en servidores va a ser cero porque vais a utilizar toda la infraestructura que habíamos planteado anteriormente. El administrador de sistemas va a ser cero. Vosotros no tenéis que tener una persona a cargo para que se cuide que las instalaciones funcionen. Eso es una tarea que va a desarrollar Dexma directamente. Y no dependeremos en absoluto de ninguna relación con el Departamento de Sistemas IT. Lo que comentaba antes Mireia, no dependéis tampoco de la infraestructura o del software, del proveedor de software, que en este caso seríamos nosotros, porque la propiedad de datos es siempre vuestra y se os va a reservar siempre el derecho de migrar los datos a través de una copia de seguridad a otra plataforma, a otro proveedor. Imaginaros el caso contrario, con una licencia on-premise, la dificultad en migrar esos datos de una instalación de un proveedor en concreto que no os guste, que se quede desactualizada o que ya no deje de funcionar, migrar toda esa inversión que se ha hecho pues sería mucho más complicado, ¿no? El coste o la dependencia quizás sería bastante mayor. Bien, el ejemplo en este caso sería para el primer año, pues vemos que no hay coste de instalación de la licencia, la suscripción serían los 40.000 y el total ascendería a 47.500. Como veis es sustancialmente más bajo que adquirir una licencia en propiedad. A partir de aquí, los años siguientes, bueno, la suscripción va a ser anual, con lo cual va a ser el mismo coste cada año. Un desarrollo a medida que no es necesario, pero que estimamos que vais a poder necesitar en informes, integraciones, desarrollos a medida. Lo estimamos en 5.000 euros de servicios y pues los servidores y los sistemas nada, ¿no? Aquí estaríamos en 45.000 euros, 5.000 de los cuales no serían necesarios ni necesariamente los tendríais cada año, pero que los incluimos para hacerlo un caso más real, ¿no? Vemos en comparación a los 47.000 del software on-premise o la licencia tradicional, pues que hay un ahorro significativo, no solo en el año 1, sino en este caso en el mantenimiento del resto de los años. Si os preguntáis para un proyecto en específico cómo podría yo extrapolar estos datos para saber a un cliente qué es lo que le estaría costando el coste total de la propiedad, tenemos una herramienta que utilizamos para calcularlo y digamos, allí hay multitud de herramientas, nosotros recomendamos esta en concreto y lo mejor es hacerlo pues físicamente junto con vuestro cliente, demostrarle cuál sería el coste de una opción de tenerlo en sus servidores, desarrollarse a medida a tenerlo en la nube, ¿no? Esta sería la herramienta que nosotros utilizamos. Es una calculadora, digamos, para el Total Cost of Ownership. Y aquí veis, pues a lo largo de los 10 años, cómo está el coste de una versus la otra, ¿no? Como podéis ver de entrada es mucho mayor el sistema on-premise, mientras que el SaaS está pues muy por debajo y aquí se va desarrollando al cabo de los años. Al final vemos que sigue por encima el software propio, mientras que en la nube sigue estando por debajo. Aquí tenéis diferentes ejemplos para cómo medir esto.
en función del tipo de licencia y podéis introducir diferentes variables, ¿no? Instalaciones y demás. Os recomendamos utilizarlo cuando el cliente tenga algún tipo de dudas en referencia a esto y de esta forma pues despejar cualquier duda estimando los costes totales que generarían, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a la herramienta, esto sería todo. A partir de aquí, pues nada, turno abierto de preguntas y dudas. Os agradecemos la atención en este webinar en concreto y esperamos vuestras dudas. Os podéis introducir en el apartado de preguntas abajo a la derecha en la herramienta de GoToWebinar y las iremos respondiendo pues a las que podamos aquí en conjunto y si hay alguna duda más específica, pues ya de forma individual. Agradeceros por parte de Mireia y mía la atención durante el webinar de hoy y esperamos veros en los siguientes. Enseguida os respondemos a las preguntas, damos 5 minutos para que las realicéis.